Entonces, como digo, la primera parte de esta asignatura de modelización es la continuación natural de la asignatura de programación lineal y entera. Realmente, en esa asignatura tú has estudiado una serie de problemas de optimización que era minimizar, maximizar, y has estudiado funciones muy concretas. Las funciones que tú has estudiado han sido todo el rato funciones lineales. Ahora vas a cambiar. Y en esta segunda parte de esta asignatura lo que hace es realmente considerar funciones que no son lineales. Cosas al cuadrado, cosenos, logaritmos, etcétera. Y básicamente queremos realizar el mismo proceso de optimizar nuestras funciones. Lo que pasa es que se nos puede complicar un poco. Entonces, ¿en qué tipo de espacio vas a estar trabajando ahora? Hay un cierto abuso de notación en el libro de llamar vectores a cosas que no son vectores. Porque nosotros realmente vamos a trabajar en el espacio euclidio. El espacio euclidio natural con el que trabajamos es Rn, lo que pasa que dotamos a una estructura de espacio euclidio, de la asignatura de geometrías lineales. Eso significa que los elementos para nosotros no son vectores, son puntos. Y el modo que tenemos de movernos entre un punto y otro punto es mediante nuestros vectores. Claro, lo que ocurre es que muchas veces para evitar esa doble notación del mismo elemento, lo que hacemos es ponerle una letra diferente al espacio cuando lo consideramos un espacio vectorial que cuando lo consideramos un espacio euclídeo. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con el espacio euclídeo, que por especificar la notación podemos llamarlo E sub n con n perteneciente a los naturales, donde un elemento x pertenece a este E sub n, sí y solo sí, ¿qué ocurre? Pues lo que hacemos es que podemos pensar este elemento x como una serie de componentes x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, donde cada una de estas componentes x sub i están en R para todo i que va desde 1, 2 hasta n. Entonces lo que quiere decir es que los elementos son básicamente elementos de Rn, ¿verdad? Es decir, que tú llames espacio euclidio o que escribas esto como un elemento de Rn, es lo mismo. Es decir, que realmente, nota, podemos interpretar perfectamente que dicho elemento x perteneciente a E sub n es simplemente un elemento x de Rn. Porque estamos diciendo que cada una de las componentes de ese elemento es un número real. Y como aquí tengo una serie de componentes donde importa el orden, si cada componente está en R, eso significa que todas las componentes están en Rn, es decir, un elemento de ese producto cartesiano. ¿Cuál es la salvedad? La estructura algebraica con la que estamos dotando a ese conjunto. Aquí lo que estamos diciendo es que los elementos no son vectores como tal, los elementos son puntos. Y el modo en el que yo me voy de un punto a otro punto es mediante vectores. Es decir, aquí lo que ocurre es que un elemento x que nosotros cojamos de E sub n es un punto. Y el modo de movernos, por así decirlo,
entre puntos es mediante vectores. Que aquí sí diríamos que esos vectores son vectores de Rn. Es decir, si nosotros tenemos dos elementos x, y que pertenezcan a E sub n, entonces existe un vector, vamos a llamarlo v. Si uno quiere, hay veces que se le pone una flechita arriba, perteneciente a Rn, tal que la relación que hay entre el elemento y y el elemento x es que no son exactamente iguales, sino que el elemento y se obtiene sumándole al elemento x ese vector v. Como digo, que hay gente que le quiere poner una rayita al vector, hay gente que le quiere poner una flechita al v por distinguir entre cuando algo es un punto y cuando algo es un vector. Perfectamente. Pero que realmente la estructura no es exactamente la misma. Aunque trabajemos con cosas que tienen n componentes y diga, no lo puedo poner todo como DRn. Sí, siempre y cuando sepas cuando eso que estás cogiendo de Rn es un punto y cuando eso que estás cogiendo de Rn es un vector. Para evitar eso, podemos hacer como en el libro que llaman E sub n a lo que son puntos, aunque luego lo llaman vectores, que no deberían, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Con todo esto que ya tenemos la estructura con la que queremos trabajar, ¿cuál es el problema que vamos a estudiar en esta primera parte? Si recordamos lo que hacíamos en la asignatura de programación lineal entera, vamos a hacer una cosa muy similar. Entonces, vamos a definir cuál sería nuestro problema de programación no lineal con el que vamos a trabajar todo el rato. Vamos a poner aquí una definición que te va a ser el problema que nos interesa en toda esta primera parte. Es decir, definimos el problema, podemos llamarlo si queremos general, de programación matemática como, por las siglas podemos indicar, pues mira, es un problema P de programación, otra P y M de matemática. ¿Dónde? ¿Qué es lo que queremos realizar nosotros en este problema? Queremos realizar un proceso que sea optimizar. ¿Qué es lo que queremos optimizar? Queremos optimizar una cierta función, es decir, una función f que depende de un cierto x. ¿Dónde? Queremos establecer una serie de condiciones, es decir, aquí ponemos unas condiciones que muchas veces se escriben como sujeto a o simplemente SA, y aquí ponemos una serie de condiciones que debe verificar nuestro elemento X. Tiene que estar en un cierto conjunto S. Entonces, ¿quién es cada cosa? El conjunto S que tenemos aquí puede ser un subconjunto de E sub n, es decir, un conjunto de puntos de n componentes reales. La función f, como tiene como argumento el elemento x, ¿qué significa? Que nuestra función f tiene que darme como argumento un elemento de E sub n, ¿y qué es lo que me devuelve aquí? Lo que me devuelve es un número real. Ahora me devuelve un número real, ¿qué tipo de elemento es ese número real? Para nosotros, un punto. Entonces, en lugar de poner que va de Rn a R, ponemos que va de E sub n, que son los elementos de Rn, pero considerados como puntos, en los elementos de R, que sería R1 considerados como punto, es decir, va en E sub 1. ¿De acuerdo? Esta es la estructura general que tiene nuestro problema. Entonces, dentro de esta estructura, cada uno de estos elementos recibe un nombre. ¿Qué nombre recibía esta función que teníamos aquí? Esto es lo que se llamaba la función objetivo. Y por otro lado, esta región S que teníamos aquí
¿qué nombre recibía? El nombre de región factible. Entonces, lo que hacíamos nosotros en programación lineal era coger una función f muy concreta. ¿Está? En la asignatura de programación lineal y entera, estudiamos únicamente funciones f que son... Pablo, Dime. un momento, tengo que Sí, sí. parar un momento. Son aplicaciones lineales, es decir, aquí cogemos una función f lineal de la forma que teníamos, pues que nuestra f de x, cuando hacíamos esa asignatura de programación lineal entera, era unos ciertos coeficientes c sub 1 por el x sub 1, más un coeficiente c sub 2 por el x sub 2, más, así hasta que lleguemos a un cierto c sub n por x sub n, donde ese elemento x era precisamente el elemento x1 hasta x sub n, que cogíamos de nuestro e sub n. Esto es lo que hacíamos nosotros en la función de programación lineal entera. Únicamente estudiamos este problema, pero con estas funciones f. ¿Qué hacíamos entonces con la función o con la parte de la región factible, con la S? Oye, pues también dependiendo de cómo era la S, podíamos analizar el tipo del problema que nos encontramos. Entonces, por otro lado, dependiendo de la región factible, S contenida en E sub n, podíamos tener distintos tipos de problemas. Por ejemplo, una primera situación que nos podíamos encontrar es ¿qué ocurre si el conjunto S, uno muy tonto, ¿no? Pero si el conjunto S es el conjunto vacío. Que si tú me estás diciendo tú quieres optimizar una función cogiendo puntos que verifican una serie de condiciones y dices, es que no hay ningún punto que cumpla tus condiciones. Dice, si no hay punto que verifique mis condiciones, no tiene sentido estudiar ese problema. Claro, el nombre que le poníamos entonces que era un problema no factible o infactible, es decir, no hay nada que hacer directamente. Es decir, en este caso, el problema general de problemas de programación matemática es no factible o infactible. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si el problema sí que es factible? Es decir, si ese es distinto del vacío. Hombre, había dos casos concretos aquí también. Un caso muy sencillo sería, vale, hombre, si estoy diciendo que sí que hay puntos que verifican las condiciones que tú quieres, una primera opción sería todos los puntos posibles. Claro, es decir, cogemos que nuestro conjunto S sea todo el conjunto total E sub n. ¿Eso qué significa? Que de entrada todos los posibles puntos de Rn son posibles soluciones de tu problema. ¿Aquí qué ocurre? Que no hay ningún tipo de restricción. No estoy quitando antes de empezar a optimizar ningún punto. Todos los puntos son válidos para estudiar. Entonces aquí estamos trabajando con un problema sin restricciones. Es decir, se trata de un problema de programación matemática libre o sin restricciones.
Pero la pregunta es, vale, lo que hacíamos nosotros prácticamente siempre era tener restricciones. Es decir, ¿qué ocurre si nuestro S no es tampoco el conjunto SUN, el total? Claro, eso significa que entonces va a haber una serie de condiciones, una serie de puntos que verifican lo que yo quiero estudiar. Y ya no voy a coger todos los puntos de nuestro conjunto RSUN. Entonces, lo que trato yo en la asignatura es de ver cómo puedo expresar este conjunto S de forma adecuada. Entonces, tendremos que buscar una expresión, vamos a poner adecuada, entre comillas, del conjunto S. Entonces, lo que nosotros hacemos es coger una expresión muy concreta. Es decir, en este último caso nos interesa encontrar unas funciones que vamos a tener por un lado E sub i, que vayan desde nuestro conjunto total E sub n en E sub 1 con no sé cuántas funciones que tener, 1, 2, hasta m, y otras funciones h sub i que vayan desde, o h sub j, que vayan desde E sub n a E sub 1 también. Y aquí tenemos una, dos, si hemos cogido la m para esto, la n para la dimensión, pues m, n, l, ¿de acuerdo? Tales que la región factible S que es distinta del vacío y distinta del total, es decir, contenida en E sub n con S distinta del vacío y S distinta del total E sub n, puede expresarse del siguiente modo. Queremos que nuestro conjunto S sean puntos, elementos X de nuestro conjunto E sub n, tales que, como no es el conjunto total y no es el conjunto vacío, va a haber elementos, pero no van a ser todos los elementos, sino que esos elementos tienen que verificar una serie de condiciones. Pues yo quiero dar esas condiciones usando funciones. Y las condiciones que vamos a dar van a ser justamente, por un lado, las funciones G sub i nos van a dar unas restricciones que llamamos de desigualdad, es decir, que G sub i de X, que es un número real, sea menor o igual que 0. Y esto sería para todo i desde 1, 2 hasta m. Y por otro lado tenemos las condiciones h sub j, pues queremos que h sub j de x sea exactamente igual a 0 para todo j desde 1, 2 hasta l. Esto es lo que nosotros llamamos aquí simplemente nuestras restricciones de desigualdad, mientras que aquí tenemos lo que serían las restricciones de igualdad. Es posible que no haya restricciones de desigualdad o que no haya restricciones de igualdad. Es decir, no tiene que haber forzosamente una de cada tipo.
¿vale? Simplemente en caso de que haya. Si te fijas, con las restricciones de desigualdad, ¿qué tipo de desigualdad estamos estudiando? Que sea siempre menor o igual que cero, ¿verdad? Y uno dice, ¿tiene que ser siempre forzosamente menor o igual que cero? No, en realidad no hay ninguna parte teórica que te diga, oye, ¿por qué tiene que ser menor o igual que cero? Tú podrías haber dicho, no, pues mira, vamos a plantear tres tipos de desigualdades. Una desigualdad o una restricción de menor o igual. Una restricción de igual y una restricción de mayor o igual. Lo que pasa es que si tú tienes un número y tú quieres comprobar que 7x sea mayor o igual que cero, es lo mismo que comprobar que menos 7x es menor o igual que cero. Tú dices, si es que pasar de una de menor o igual a una de mayor o igual es multiplicar la desigualdad por un menos uno. Entonces, como no afecta el que tú elijas trabajo con menor o igual, con mayor o igual, trabajo con las dos, pues por comodidad dice, mira, elige una. Elige una de menor o igual o elige una de mayor o igual, pero vamos a tener una única familia porque pasar de una a otra es multiplicar por un menos uno. Pues por convenio se decide tomar siempre las restricciones de menor o igual. Las de igualdad sí que son independientes porque no puedo multiplicar un menor o igual por ningún número para conseguir que sea un igual. ¿De acuerdo? Estos son nuestras regiones factibles y lo estamos haciendo en el problema general, es decir, en el problema de optimizar cualquier tipo de función. Lo que nosotros hacíamos en la otra asignatura era juntar toda esta información con la función lineal f. En esta asignatura de modelización vamos a cambiar ahora la parte lineal de la función f. Vamos a mantener estas regiones factibles S, pero vamos a coger justo ahora el caso feo que no estudiamos antes, que son qué ocurre cuando la función f no es lineal. Es decir, nosotros ahora vamos a seguir manteniendo el mismo tipo de región factible S, poner S contenido en SUN, pero vamos a centrarnos en el estudio de las funciones objetivo f que sean no lineales. ¿Eso qué significa? Que nuestro problema va a cambiar. Ya no vamos a trabajar con ese problema general de programación matemática, ni vamos a trabajar con el problema de la programación lineal, como hacíamos antes. Vamos a trabajar justamente con lo que sería el problema de la programación no lineal. Es decir, se define el, vamos a ponerlo, problema de programación no lineal como ponemos por siglas P, P, N, L. Y ahora, nosotros normalmente, ¿qué hacíamos? Optimizar. Y optimizar consiste en o bien estudiar los mínimos o los máximos, o ambas cosas. En general, vamos a centrarnos en el estudio de una de esas cosas, que sería o bien minimizar o bien maximizar. Y en concreto, vamos a elegir minimizar. No porque siempre tengamos que minimizar, sino porque da igual maximizar o minimizar, podemos pasar de un problema de minimización a otro de maximización de forma muy sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser estudiar siempre problemas que consistan en minimizar una función objetivo f de x, que ahora queremos que sea no lineal, sujeto a
vamos a poner simplemente SA ya con nuestras siglas, una serie de restricciones. Es decir, ¿cuáles son esas restricciones? Nuestra región factible, que hemos dicho, que va a estar dada por unas restricciones de desigualdad o de igualdad o ambas, ¿verdad? Entonces, cuando pongamos ese conjunto X perteneciente a S, lo que vamos a decir es que hay una serie de funciones G sub I, donde G sub I de X es siempre menor o igual que 0, para todo I, desde 1, 2 hasta M, y va a haber una serie de restricciones H sub J de igualdad, que me dicen que H sub J de X es igual a 0 para todo J desde 1, 2 hasta L. Y estos puntos X que cogemos a priori son elementos de E sub n, ¿de acuerdo? ¿Dónde? ¿Qué ocurre con todas estas funciones f, g sub i y h sub j? Que tanto f como g sub i como las funciones h sub j son funciones que toman como argumento un punto de Rn y me devuelven un punto real, es decir, un elemento de E sub 1. ¿Vale? Y esto sería para todo i desde 1, 2 hasta m y para todo j desde 1, 2 hasta L, pero con una condición extra. Y la condición extra es que para no volver a estudiar un problema de lo que hacíamos antes en la otra asignatura, lo que quiero es que la f no sea lineal, es decir, con f no lineal. ¿De acuerdo? Este es el problema que vamos a estudiar nosotros. ¿Qué ocurre? Al coger funciones que no son lineal, las cosas empiezan a complicarse. Entonces, queremos estudiar qué significa minimizar ahora. ¿Qué significa resolver este problema de minimización? Resolver este problema de la programación lineal consiste en que encuentres un cierto punto, ¿verdad? Que cumpla que es el valor más chico de todos los posibles valores de f de x. Es decir, observemos, ¿nota? Observemos que resolver el problema de programación no lineal consiste en encontrar al menos un punto, vamos a llamarlo X rayita, que esté en esa región S, región factible, tal que, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué relación tiene que haber entre el punto X rayita cuando evalúo la F y cualquier otro punto F de X que cojamos de nuestra región factible S? Que si hemos encontrado una solución de nuestro problema, es que ese punto X rayita tiene que minimizar a la F de X. Y que minimice a la F de X, ¿qué significa? Que siempre tome un valor más chico la función que lo que vale la F en cualquier otro punto, ¿verdad? Ojo, a lo mejor hay más de un punto que cumple esa condición. Por eso no ponemos un menor estricto, sino que ponemos un menor o igual. Entonces, resolver el problema anterior es simplemente ser capaces de encontrar ese punto X rayita que cumpla las condiciones que tú quieres, es decir, de tu conjunto S, tu región factible, donde f de x rayita es siempre menor o igual que lo que vale f en cualquier otro punto x. Y cuando la función era lineal, obteníamos métodos, algoritmos, como el método del simplex dual, que me decían cómo encontrar ese punto x rayita. El problema es que al ser la función no lineal, eso ya deja de ser tan sencillo. Entonces tenemos que tratar de ver propiedades adicionales que nos permitan averiguar cuándo puede existir esta solución. El problema es que de entrada, al ser la función no lineal, tengo que saber qué significa que mi punto sea una solución de mi problema. ¿Cómo de buena es esa solución? Va a haber una graduación de nuestra solución. Entonces, cuando cogemos esta definición, esto sería lo que entendemos por una solución global de nuestro problema.
pero va a haber ciertos puntos intermedios de comportamiento que también van a ser una casi solución, por así decirlo, en un aspecto menos global. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de establecer cuáles son los distintos tipos de soluciones con los que vamos a trabajar en estos problemas de programación no lineal. Vamos a estudiar una primera solución, que es la siguiente. El concepto de solución fuerte, débil, pero a nivel local. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que entendemos nosotros por un problema o una solución global. Es decir, en las condiciones anteriores decimos que ese punto x rayita perteneciente a S, tal que nuestro f de x rayita es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a S, es una que una solución, vamos a poner, es un mínimo, o estamos estudiando un problema de minimización global del problema de programación no lineal. Lo que nosotros queremos hacer ahora es estudiar la posible existencia de soluciones que no sean globales. ¿Qué ocurre si, restringidos a un cierto entorno cercano del punto, sí que mantiene ese buen comportamiento, pero no es el comportamiento global con cualquier otra comparativa de nuestra función? Vale, pues vamos a tener dos definiciones de soluciones locales, tanto una solución fuerte como una solución débil. Es decir, definición, poner las dos juntas en vez de separado, sea un punto x rayita perteneciente a S, es, bueno, voy a poner primero de débil, fuerte. Voy a poner de fuerte, es un mínimo local. ¿Prefieres una definición o dos definiciones? A ponerlo en Como tú quieras. una conjunta. Es un mínimo local fuerte del problema de programación no lineal y existe un cierto conjunto n sub epsilon de x rayita, que es un subconjunto de E sub n y es un entorno de este punto x rayita. Normalmente este epsilon lo elegimos como esa especie de radio del entorno con un epsilon mayor que 0, tal que se tienen que verificar tres condiciones. Bueno, para el fuerte dos condiciones, para el débil tres condiciones, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones para que sea un mínimo local fuerte? La primera condición es simplemente que, hombre, la función tiene que estar definida en ese conjunto que tú estás trabajando. Es decir, f de x está definido para todo punto x que cojamos de ese entorno n epsilon del x rayita. ¿De acuerdo? Y segunda condición, lo que queremos es que efectivamente dentro de ese entorno este punto sea una solución de nuestro problema. Es decir, queremos que f de x rayita sea menor estricto que f de x para todo x que cojamos de nuestro entorno n epsilon del x rayita, pero
obviamente que el x sea distinto del x rayita. Y queremos que sea, lo llamamos fuerte, porque estamos diciendo, cerca del punto x rayita, no hay otro punto que tome el mismo valor. Esa es la parte de fuerte. ¿Cómo podemos rebajarlo? En lugar de fuerte, que a lo mejor permitamos que haya otro punto que sí que coincida con el valor de la función. Y entonces vamos a hablar de un mínimo local, pero débil. De nuestro problema de programación no lineal, muy parecida a la definición. Es decir, si existe un cierto entorno n epsilon del x rayita que esté contenido, es decir, que sean puntos, en torno de x rayita, también con epsilon mayor que 0, que es nuestro radio, tal que, ¿cuál es la condición? Estas condiciones son similares. Pedimos que la f de x esté definida en ese entorno, es decir, para todo punto x que cojamos del entorno de nuestro punto x rayita, que es candidato a solución. Queremos, ahora la diferencia es que f de x rayita no tenga que ser menor estricto, sino que puede ser menor o igual que f de x para todo x que cojamos de nuestro entorno, pero obviamente sin coger el mismo punto x rayita. Claro, si uno lee esa segunda frase y nos plantamos así, no hay ninguna diferencia a priori entre el concepto de mínimo local fuerte y el concepto de mínimo local débil. Porque arriba estoy diciendo, seguro tiene que ser menor estricto. Pero imagínate que todos son menores estrictos. Entonces también cumple que todos son menores iguales, ¿verdad? ¿Lo llamas débil o lo llamas fuerte? Cumple las dos definiciones. La diferencia es que en el débil sí que quiero que exista otro punto más que tome el mismo valor. Aparte del x rayita hay otro. Es decir, eso significa que tiene que haber otro punto donde se tiene esta igualdad. ¿Cómo lo podemos poner? Diciendo justamente que x rayita no es un mínimo local fuerte. Y como digo, ¿esto qué significa? Que existe otro punto, vamos a llamarlo x, ¿qué le pongo? X tilde, que esté en ese entorno n epsilon de x rayita, tal que el f del x rayita vale lo mismo que el f del x tilde. Pero obviamente los dos puntos son distintos. Esto lo que me está diciendo es que hay otro punto que vale lo mismo que el f de x rayita, que tu mínimo local. Entonces, si hay otro punto cerquita que vale lo mismo, en lugar de llamarse mínimo local fuerte, se llama mínimo local débil. ¿De acuerdo? Eso es lo único que estamos diciendo. Hay un caso concreto que tendríamos que analizar aquí realmente, que sería, vale, supongamos que nuestra región S tiene puntos factibles, es decir, no es el vacío. Pero hay un caso extremo aparte del conjunto vacío, que sería qué ocurre si el conjunto S tiene un único punto. Es decir, si la región factible eh, perdón, aquí he puesto para todo X que esté aquí, tengo que cambiar porque no es para todo punto del entorno, sino que tiene que ser punto del entorno, pero que verifique nuestra condición. Es decir, punto del entorno, a ponerlo, intersección con nuestro conjunto S, con X distintos del X rayita, porque queremos coger, obviamente, puntos que verifiquen nuestras condiciones. Y aquí lo mismo. Punto del entorno, intersección
el S. Con también el X distinto del X rayita. Pero claro, fíjate, ¿qué ocurre si la región factible S está compuesta únicamente por un punto? Es de la forma X rayita. Que entonces, cuando estudiamos los puntos X perteneciente a ese entorno reducido del X rayita, intersección con S, tales que X sea distinto del X rayita, ¿qué puntos cumplen esa condición? Hombre, es que si el S es únicamente el conjunto X rayita, lo que tenemos aquí es el entorno epsilon de X rayita, intersección con el conjunto formado por el punto X rayita. Y esto simplemente, como el elemento X rayita es un elemento de su entorno, solamente hay un elemento en esta intersección, que es el propio X rayita. Entonces, ¿qué elementos X puedo coger del conjunto formado únicamente por ese X raya que sea distinto del X raya? No hay ninguno, ¿verdad? Entonces, resulta que no existe ningún punto X que cumpla dicha condición, ¿verdad? Claro, pero es que si te vas a la definición, entonces, ¿se cumple que f de x rayita sea menor que f de x? Es que no hay otro f de x, ¿verdad? Entonces, no se está cumpliendo eso porque no hay otro punto con quien compararlo. ¿Cómo llamamos a ese punto x rayita entonces? Que es el único punto que hay. Y dice, a ver, es que obviamente si solo hay un punto, solo hay un valor. Obviamente si solo hay un valor, pues sí, será el mínimo. Es que es el único que hay. No hay otro con el que poder compararlo. Entonces, en el caso hiper extremo, que seguramente no se nos dé, en el que nuestra región factible esté formada por un único punto, también vamos a llamar a ese punto un mínimo. ¿De acuerdo? Es el caso extremo. Y ahora dice, ¿mínimo de qué tipo? Lo llamamos también mínimo local fuerte. Es decir, en este caso, el único punto X rayita también X rayita perteneciente a ese también se dirá que es un mínimo local fuerte. ¿Vale? Ojo, hay una relación entre los mínimos locales y los mínimos globales. ¿Cuál es esa relación? La relación es que un mínimo local puede ser también un mínimo global. El recíproco no es cierto. Es decir, observemos que un mínimo local, ya sea fuerte o débil, puede ser también un mínimo global. ¿Vale? ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es cuál es el estudio que estás haciendo de ese punto. Si yo realizo la comparativa
con todos los puntos donde está definido, entonces obviamente hablaría de mínimo global. Si únicamente me centro en estudiar un conjunto chiquitito, lo que hago es hablar de un mínimo local. Que te dice, bueno, es que hay funciones, como nosotros hacíamos en bachillerato, con las que estudiamos este tipo de conjuntos. Es decir, por ejemplo, parece muy tonto, ¿no? Pero podríamos considerar, si yo te digo, a ver, una función que sea relativamente sencilla, que sea, obtener los mínimos de la función f de x igual a, vamos a poner x cuarta menos, o bueno, vamos a poner x cuarta, vamos a poner, a ver si me sale bien la primera, 4 menos 5x cuadrado más 4 en el intervalo, vamos a poner S, que sea el intervalo, yo qué sé, 0, bueno, menos 2,2 menos 2,3. Vale. Imagínate, yo voy a estudiar esto, ¿no? Dice, esto no tiene a lo mejor nada que ver con esta asignatura, es un problema normal y corriente de lo que hacíamos en bachillerato. Y en bachillerato, ¿qué ocurría? Que tú dices, bueno, pues cojo la función, calculo la derivada, voy resolviendo y ya está. Es decir, aquí simplemente tomamos entonces o calculamos cuánto valdría f' de x. F' de x que nos queda sería 4x al cubo menos 10x, que esto nos quedaría en cuánto, saco un 2x factor común, luego nos queda un 2x cuadrado menos 5, imponemos que, em, que f' de x sea igual a 0, y de aquí que sacamos sí y solo sí, nos quedaría por un lado o bien la x vale 0, ¿verdad? O bien la x vale más menos raíz de 5 medio. Sí, esos puntos que tenemos ahí. Y tú dices, vale, y de esos puntos, ¿cuál es el mínimo? Teníamos que calcular la derivada segunda, ¿verdad? Calculamos aquí ya de paso quién sería f segunda de x. Y f segunda de x, volvemos a derivar aquí, nos queda 12x cuadrado menos 10. Lo que hacemos entonces es que aquí evaluamos y que nos quedaría. ¿Cuánto vale f segunda en el punto 0? Nos quedaría menos 10, que es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay aquí? Un máximo. Y tenemos por otro lado que cuando aquí sustituimos f segunda en... Da igual que sea en más raíz de 5 o menos raíz de 5 porque está el cuadrado, ¿verdad? En más menos la raíz de 5 medios. ¿Qué nos quedaría? Que sería 12 por 5 medios menos 10. Que esto nos queda 12 entre 2, 6. 6 por 5, 30. 30 menos 10, 20. Que es mayor que 0. Entonces hay mínimos. ¿Eso qué significa? Que ya podemos dibujar nuestra función, ¿verdad? Es decir, si representamos la función, hemos
obtenido que a la hora de dibujar la gráfica, hemos dicho que la estábamos restringiendo al intervalo 0, no, menos 2, 3, ¿verdad? Aquí, ponemos aquí nuestra X, Y, ponemos aquí el 0, aquí el menos 1, menos 2, y aquí el 1, 2, 3. ¿Qué ocurre con esta función? Hombre, que si veo la función, justamente esta función la hemos puesto porque factorizada sería x cuadrado menos 4 por x cuadrado menos 1. Por lo que lo mismo, la función, ¿quién es? X menos 2 por x más 2, x menos 1 por x más 1. Es decir, se anula en el punto 2 menos 2, 1 menos 1. Lo cual significa que sabemos que esa función pasa por el punto menos 2, 2 y por el punto menos 1, 1. Además, si estudiamos cuánto vale en el punto 0, 0 a la cuarta menos 5 por 0 al cuadrado sería 0 más menos 0 más 4, pues pasa por el punto 4, es decir, por aquí arriba. Claro, ¿qué tipo de función es esta función? Ah, pues mira, resulta que la función ser una especie de W. Hace una cosa así. Y va a para abajo. Por aquí pues irá haga falta, ¿vale? Esta sería la gráfica de nuestra función igual a f de x. Claro, ¿qué hemos obtenido nosotros? Que justamente había un punto por aquí, ¿verdad? En x igual a 0, ¿qué ocurría? Que nos había salido un máximo. Oye, es que este punto no nos interesa, ¿vale? Pero también hemos estudiado que hay unos puntos por aquí, ¿verdad? Donde la función alcanza un mínimo y otro mínimo. Y que hemos visto que en este caso, este punto donde hay un mínimo ha sido el punto menos raíz de 5 medios. Y por otro lado, este punto donde también alcanza otro mínimo ha sido el punto raíz de 5 medios. Pero es que resulta que este problema lo podemos escribir también como un problema de programación no lineal. Es decir, este problema podríamos haberlo escrito del siguiente modo. Podríamos haber expresado este problema como nuestro problema de programación no lineal, que sería minimizar. ¿Qué función es la que queremos minimizar? Nuestra función objetivo es la función x a la cuarta menos 4x cuadrado más 5. Sujeto a, ¿cuáles son las restricciones en este caso? Ah, pues mira, las restricciones son que cojo puntos x que están ¿dónde? En este caso en R. Ah, vale, bueno, pues resulta que voy de R a R. Es decir, cojo valores x pertenecientes a R. Pero nuestro conjunto S, ¿qué conjunto S era? Era el conjunto o el intervalo menos 2, 3. ¿Cómo pongo el intervalo menos 2, 3? Por un lado, estoy diciendo una restricción que la x sea menor o igual que 3, ¿verdad? Pero eso quiero ponerlo menor o igual que 0. Pues lo reescribo diciendo que x menos 3 tiene que ser menor o igual que 0. Pero claro, por otro lado, necesito que la x sea mayor o igual que menos 2. Pues si tengo x mayor o igual que menos 2 y quiero tener una desigualdad tipo x o lo que sea menor o igual que 0, lo que hago es que esta x la paso restando a la derecha y nos quedaría menos x menos 2 como menor o igual que 0, ¿verdad? Estas son las restricciones con las que nosotros vamos a trabajar ahora. ¿Vale? Fíjate, la función f no es una función lineal. Las restricciones que tenemos aquí tampoco son restricciones lineales. Entonces, estos son los nuevos problemas con los que nosotros queremos trabajar. ¿Qué ocurre? Hemos puesto un ejemplo muy sencillo de una función relativamente fácil de estudiar, porque era una función que iba de R a R.
Y esta función es equivalente a resolver este problema de programación no lineal. Lo que ocurre es que cuando nosotros ahora cambiemos estas funciones y ya no tengamos funciones que vayan de R a R, sino que vayan de R2 a R, de R3 a R, ya la cosa a lo mejor se nos va a complicar un poquito más, porque no va a ser tan fácil obtener estas soluciones. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tratar de ver cómo podemos solucionar este tipo de problemas. Y para eso, lo que vamos a hacer el próximo día es estudiar propiedades que verifican nuestras funciones objetivo f. ¿Vale?